Vamos a hablar con Karina Chiapa, que es integrante del Movimiento Inquilino Nacional. Karina, buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Bueno, me alegro. Pero vamos a hablar de un tema que no nos hace sentir tan bien. ¿Cómo describirías en este momento la situación general de un inquilino, una inquilina en la Argentina? Bueno, estamos en una situación muy difícil porque a partir del decreto 70 del Gobierno Nacional nos quedamos sin ley de alquileres, así que había una situación que venía complicada para nosotros. Bueno, con esto se agravó, por supuesto, porque se desreguló por completo, así que no solo que los alquileres aumentaron en forma desmesurada, sino que además se permite, por ejemplo, que te cobren en dólares. eh, los periodos de alquileres pueden ser los que el propietario quiera. Y bueno, esto nos deja en una situación muy compleja porque nuestros salarios quedaron siempre igual. Nosotros ganamos lo mismo y de repente los alquileres aumentaron de forma desmesurada. O sea, un alquiler vale lo mismo o más que lo que ganamos de salario mensual. Ujú. Entonces no podemos pagar nuestros alquileres. En esa situación estamos, Desde el al menos movimiento. acá en La Plata. Claro, eso te iba a preguntar, porque también son cuestiones geográficas. Si bien la situación que decís es general, no hay lugar donde no sea así, pero después cada lugar tiene sus particularidades. El movimiento inquilino del que formás parte, ¿cómo hace los relevamientos? ¿Qué posibilidad real tiene de tener una información federal? Bueno, a partir de nosotros, por ejemplo, nos manejamos con los datos oficiales, con los datos que se publican desde el gobierno, de los censos. El proceso de inquilinización fue en aumento, o sea, hay más inquilinos. eh, y nosotros los números que vamos tomando son esos. Después tenemos las situaciones particulares de cada provincia o de cada zona que, bueno, son con lo que venimos trabajando nosotros, con los vecinos que llegan a pedirnos ayuda, a buscar una contención, o desde dónde discutimos nosotros cuál es la necesidad que tenemos los inquilinos para poder, no sé, en el corto plazo paliar esta situación que tenemos y a largo plazo siempre decimos lo mismo, nosotros necesitamos dejar de ser inquilinos, necesitamos acceder a nuestra casa propia, porque Ujú. digamos que el núcleo del problema es ese. Nosotros tenemos un problema de crisis habitacional. Entonces, digo, desde ahí tomar la problemática y proponer políticas públicas. Tiene que estar el Estado presente, eh, brindándonos soluciones y también garantizándonos el derecho a la vivienda, ¿no? Que es un derecho humano que está en nuestra Constitución, digámoslo, no es algo que nos inventamos ni que lo agarramos de ningún lado, está en nuestras leyes. Ujú. Así que desde ese lugar nosotros estamos planteando que necesitamos soluciones que sean estructurales, o sea, acceder a nuestras casas. Somos familias de trabajadores, trabajadoras que dejamos un salario todos los meses a un sector especulativo que engorda cada vez más sus bolsillos, por supuesto, y nosotros nos quedamos sin nada, porque pagamos nuestros alquileres como primera medida, porque también es eso, los inquilinos, lo primero que hacemos cuando cobramos nuestros salarios es pagar el alquiler. Entonces, a partir de ahí, con lo que nos queda, vivimos. Y la verdad que es una situación muy desesperante y muy injusta para las familias trabajadoras. Y Karina, ¿ves que esa situación desesperante, injusta y que es la que venís describiendo, tiene la mirada consciente de la dirigencia política? ¿O está tan naturalizado ya que es un sector, bueno, al que la verdad lo van a pisotear, déjalo ahí, no se puede hacer nada? ¿Cómo lo percibís ese vínculo? Porque también es una situación que depende de normativas que decide el poder político. Y en este caso el decreto de Milei pasó y sigue y no parece haber una preocupación ni siquiera de los sectores más opositores por este tema puntual. ¿O me equivoco?
No, no, no te equivocas, es así, pero bueno, nosotros somos una organización civil que trabajamos, somos vecinos trabajando con vecinos y justamente nosotros acá en la ciudad de La Plata hemos sido convocados en el último tiempo por el municipio para discutir esta problemática y para, bueno, para acercar las diferentes soluciones que necesitamos. Así que en un principio nosotros estamos teniendo una recepción de Ujú. parte del gobierno municipal, por, no sé, por lo menos a discutir, a sentarnos en una mesa, a que nos escuchen y bueno, a partir de ahí veremos qué voluntad política real hay para brindar soluciones. Porque es como te digo, esto no es un problema individual o es un problema de un sector pequeño. No, no, hay una crisis habitacional a nivel mundial y bueno, a nivel nacional. Y digo, los gobiernos tienen que tomar esta problemática como propia, porque es un problema social. Entonces, si desde los gobiernos están hablando de una patria justa, de una patria soberana, de que seamos ciudadanos de bien, bueno, necesitamos tener una casa para proyectar nuestros hogares, nuestras familias, nuestros trabajos, y sin una casa todo eso se cae, no se puede, no, no podemos proyectar nada. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora estamos reuniéndonos con el municipio. El fin de semana participamos en una actividad donde se habló de territorios bueno, de toda esta problemática habitacional. Entonces, estamos viendo que hay una recepción y, bueno, a partir de ahí veremos cómo se trabaja. Pero como te digo, más allá del gobierno nacional, Sí, con el tema del decreto, que sabemos cuál es la intención, el gobierno nacional lo que quiere es darle rienda suelta al mercado y que el totalmente. mercado Claro. regule nuestras vidas, que ya sabemos para qué lado el mercado regula nuestras vidas, porque es dejándonos afuera. Mm. Entonces, digo, bueno, hay diferentes miradas desde los gobiernos municipales o provinciales, y digo, por ahí tienen que hacer la diferencia. Los gobiernos que se supone que tienen una mirada un poco más humana, un poco más social, un poco más justa. Entonces ahí digo, deberían hacer la diferencia y decir, bueno, más allá de la problemática y la mirada del gobierno nacional, ¿qué soluciones podemos brindar nosotros en nuestra provincia, en nuestro municipio? Porque, digámoslo, los que tienen las herramientas políticas, económicas para brindar soluciones son los gobiernos Bien, Karina. municipales y provinciales, Sí, ¿no? por supuesto. Y te pregunto, quizás es una pregunta que no podés responder, pero ¿qué ánimo notás en las personas que alquilan? ¿Qué prima hoy? ¿La rabia o también la resignación, la desilusión? ¿Cómo describirías el ánimo en general? Bueno, Porque digo, en es general algo que yo, nos pasa en todos los sectores también atacados por las políticas públicas de este gobierno, que arremete de manera violenta directamente. Y en general se ve una sensación de que, bueno, no se puede hacer nada. Esto lo pongo entre comillas, por supuesto que se puede, pero uno tiene esa primera reacción de parálisis, por lo menos. sí, bueno, yo te puedo decir de primera mano cuál es el ánimo de los inquilinos, porque soy inquilina, por supuesto, Mm. y trabajo con todos mis compañeros que lo somos. La verdad que el estado de ánimo, eh, yo veo que hay una gran bronca contenida todavía, porque todavía hay cierta contención de la bronca, pero la verdad es que muchas veces yo pienso que cuando te sacan tu casa, cuando te quedas sin casa, digo, ¿qué te queda por perder? No te queda nada para perder, porque te quedaste sin casa. Entonces, yo creo que no le llamaría resignación, pero sí hay una bronca muy contenida y por otro lado yo veo que hay un ánimo de organizarse y de buscar una solución y de exigir soluciones, ¿no? Porque digámoslo, esto, como dije antes, no es una problemática individual, no es que me pasa a mí o le pasa a mi vecino de acá al lado, es un problema que tenemos muchas personas
y que, nada, yo creo que hay un ánimo de buscar una solución real, porque la verdad es que hasta ahora no la tenemos. No tenemos acceso al crédito, siendo que estamos dejando todos los meses 400, 500 mil pesos en un alquiler, que es una locura. Mm. Digo, cuando la cuota de un crédito hipotecario sería la mitad. Sí, sí, Entonces, sí. ¿por qué los inquilinos no podemos acceder a créditos hipotecarios? Bueno, es porque ahí están los bancos y los bancos tienen unas exigencias que impone el mercado financiero a las que no podemos acceder. Digo, desde ahí estamos pidiendo la intervención del Estado con una mirada social, ¿no? Que se nos vea como sujetos de derecho, que podemos acceder a nuestras casas porque podemos pagar una casa porque estamos pagando el doble en alquileres. Y bueno, yo creo que sería una gran diferencia a marcar por los sectores opositores al gobierno nacional. Decir, bueno, tenemos una mirada social del problema de la vivienda, brindemos una solución. Karina, agradecemos el contacto y es un tema que siempre va a estar en nuestra agenda, así que volveremos a conversarlo. Gracias. Cómo no, muchas gracias por el espacio, buen día. Karina Chiapa es integrante del Movimiento Inquilino Nacional.